Y bueno, habíamos llegado al punto de que el dinero no lo crean los bancos centrales, de acuerdo con unas reglas que ellos deben saberlas. No, hasta hace unas décadas sí que creaban un poco de dinero, un 20% así. Pero ahora ya solo crean los billetes y las monedas, pero eso es como una copistería, ¿no? No es propiamente crear dinero. Y luego crean dinero, pero solo para ayudar a los bancos a que tengan las reservas necesarias. El dinero lo crean los bancos comerciales. Lo crean cada vez que prestan algo a alguien. Bueno, sí, hay otro momento también en que a los bancos les permiten inventar dinero. Es cuando quieren comprar algo o se quieren hacer un edificio nuevo, como por ejemplo esta bonita central de un conocido banco, o quizá esta es un poco más modesta, pero tampoco está mal. Es una cosa que se llama señoreaje, crear el dinero que necesitas para hacer algo. Es algo que antes tenían los reyes, los señores feudales importantes. Cuando se quería hacer un castillo, pues acuñaban dinero, del cual un 5% para ellos y lo demás para hacer el castillo. El señoreaje que ahora tienen los bancos comerciales y que algún día tendría que pasar a la sociedad para decidir democráticamente qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Y, por lo tanto, el dinero que prestan los bancos no proviene de los ahorros que tienen depositados en él. Pues bueno, lo que os voy a decir ahora os va a resultar muy difícil de creer, lo siento, pero, pero es lo que hay. Casi ningún economista, ni siquiera los que asesoran a los jefes de Estado, sabe que el dinero se hace así. Siguen creyendo que el dinero es lo que pasa de los ahorradores, lo que se presta. Sí, cuesta creerlo. Los estadistas menos todavía. Si los economistas que les asesoran creen eso, pocos estadistas europeos, por ejemplo, saben cómo se hace el dinero. Curiosamente, por ejemplo, en América del Sur hay algunos que sí que lo saben. En Allende lo sabía y se apropió del señoreaje para hacer cosas. Correa en Ecuador ha hecho un intento de dinero para todo el mundo, sacado también de la nada, o sea, del señoreaje, de la consideración de que hacía falta. Maduro ha hecho también un dinero, lo que pasa es que lo boicotea Estados Unidos y hay algunos más, pero en Europa no saben cómo se hace el dinero. Pues sí, así como te lo cuento. Resulta que vas mirando todos los economistas famosos y los políticos y ninguno sabe cómo funciona todo esto. No sabe cómo se crea el dinero. Se siguen pensando que es el Banco Central, que es lo que nos creíamos todos. Pero ¿cómo me voy a creer que no lo sabe? Venga, hombre. Eso es imposible. Estos están enterados de todo. Lo que pasa es que no lo quieren decir. Pero bueno, aquí os enseño algunas pruebas de esta afirmación tan curiosa. Este señor es Schäuble, un ministro de Finanzas de Angela Merkel. Sus declaraciones en el periódico Berliner Zeitung, el periódico de Berlín. El 17 de julio de 2015,
encontramos la siguiente cita del ministro Schäuble. Una persona ahorra, la otra necesita dinero que todavía no tiene. Ajá. Pues ahora hay que organizar algo. Esto se llama banco. Así de simple es. El señor Schäuble no sabe cómo funcionan los bancos. Y esto es bastante deplorable teniendo en cuenta que este señor decide mucho en Europa. La pregunta que nos hacemos enseguida es: ¿Angela Merkel sabe más que su ministro? No lo creemos. Aquí está con el siguiente ministro de Finanzas, Scholz. Tampoco creo que lo sepa. Angela Merkel se confunde cuando dice que los gobiernos no deben gastar más de lo que tienen, porque esto en una familia sí, en una empresa, pero el gobierno es el que tiene la obligación de crear dinero, gastarlo para pasarlo a la sociedad de alguna manera, pagando funcionarios, haciendo cosas y así proveer a la sociedad del dinero que necesita para funcionar. Lo que pasa es que como hace ya 40 años casi que con el asalto neoliberal quitaron a los bancos centrales esta potestad y quitaron a los estados la soberanía monetaria, ya nadie recuerda que es una sacrosanta obligación y derecho de los estados acuñar moneda, la que necesita su país para funcionar. Y es por eso que, como no saben cómo se hace el dinero, se creen que es como una especie de mercancía rara que puede escasear, lo cual es un sinsentido teniendo en cuenta que el dinero se hace a voluntad. Pues nos recomiendan las peores políticas que nos pueden recomendar en este momento en que el problema es la falta de dinero. Nos recomiendan austeridad, que los estados nos den menos dinero todavía del que nos daban antes, que recorten todas las ayudas públicas, las pensiones, la sanidad, la educación, que lo privaticen, que no pase dinero del Estado al pueblo. Como si no llevasen años y años y más años chupando del dinero social que tenemos en el país para llevárselo al gran casino del mundo sin que retorne más que un dinero prestado que tenemos que devolver con intereses, o sea, que chupa más del que aporta. Años y años perdiendo dinero por la evasión de capitales, por los impuestos que se van en pagar la deuda pública, por los rescates a los bancos. Como si la deuda pública que tenemos que pagar y que cada vez crece y crece no hubiera empezado justamente en el momento del asalto neoliberal. Es decir, cuando los bancos privados consiguieron que quedásemos en sus manos, dependientes totalmente de sus préstamos. O al menos eso parece, por lo que nos dicen, pero tampoco creo que nos mientan. No les interesa quedar como unos ignorantes. Lo que pasa es que a veces hace más daño la ignorancia que la mala fe. En Cataluña tenemos, por ejemplo, a Xavier Sala y Martín, neoliberal a tope, de los que piensan que la obligación del Estado es sobre todo, o la razón de ser, tener un ejército, una policía
y una Cámara de la Propiedad, olvidándose completamente de la enseñanza, de la sanidad, que para él han de ser privados, ¿cómo no? Lo cual a mí me mosquea mucho. Cuando veo a alguien que opina eso me pongo de mal humor. Y este señor sale en la tele más horas que nadie y en la radio pues otro tanto. O sea que está haciéndose tan popular que un día lo vamos a ver de conseller de Economía de Cataluña o quizá incluso de presidente. Pues bien, tampoco sabe cómo se crea el dinero. Si miramos los capítulos 4 y 5 de su último libro, o uno de los últimos, Economía en Colors, veremos que para él una mujer necesita dinero para hacer no sé qué negocio, un futbolista ahorra la misma cantidad de dinero y el banco se dedica a prestar el dinero del futbolista, pasárselo a la mujer para que pueda hacer su negocio. Pues no va así. ¿Cuándo se ha visto que un banco le diga a alguien, mire, no puedo prestarle dinero este mes porque no ha habido bastantes ahorradores? No va así. Hace cosa de un año tuve la ocasión de conocer a dos jovencitos economistas que acababan de salir de la universidad y que políticamente están muy bien situados. O sea que en Cataluña, venga o no la independencia, ellos acabarán también de asesores del gobierno. Pues bien, les pregunté, ¿vosotros os han enseñado en la universidad cómo se hace el dinero? Uno de ellos me dijo, pues no. El otro me dijo, no, pero una vez fui a una conferencia que algo nos contaron. No se acordaba el qué. Luego tuve ocasión de ver a uno de ellos en una pequeña conferencia que dio y decía que para él el problema de la última crisis es que el Estado español no había aplicado la suficiente austeridad. No veas. En España, Vicens Navarro, uno de los principales economistas asesores de Podemos, nos dice en su blog, publicado también en la revista digital Sistema el 26 de junio del 2013, el Banco Central no puede tener pérdidas de imprimir dinero, una potestad clave que la banca privada de cualquier otra empresa no tiene. La banca privada tiene el monopolio de crear dinero social. Jordi Angusto ha sido profesor de Teoría Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona y asesor del político catalán Pasqual Maragall. En su libro ¿Y ahora qué? Entre la crisis y la miseria, propuestas alternativas, en la página 127, acepta que los países meridionales somos pecadores, aunque no los únicos, en el sentido de haber dilapidado los ahorros del pueblo alemán. Cuando en realidad, cuando un banco alemán nos da un crédito, es calculando que nuestra prima de riesgo es muy elevada y que por eso van a ganar mucho. Los ahorros del pueblo alemán no tienen nada que ver con todo esto. En la página 180, párrafo 2, considera que la crisis tiene relación con el crédito, fruto de un exceso de ahorro. Para él, los alemanes han ahorrado demasiado y es por eso que los bancos han prestado demasiado y por lo tanto, pues luego ha venido la crisis y no hemos podido devolverlo, algo así. Por último, quiero hablar de mi apreciado Arcadio Oliveras. Tampoco reduciría sus soluciones a mejorar la política fiscal y evitar el fraude, cosa muy difícil,
porque la gente muy rica sabe hacer escapar sus capitales de sobras y no se le ocurre otra cosa, y en eso se parece a todos los demás economistas de izquierdas, así por regla general, que mejorar la justicia cogiendo más impuestos a los ricos que a los pobres. Bueno, sí, la idea es buena, pero difícil de llevar a cabo, y sobre todo, por mucho que se mejore el fraude fiscal, el otro problema es mucho más grande, el de la deuda pública. Se calcula que el fraude fiscal anual es de 40.000 millones de euros y la cantidad recaudada en impuestos 210.000. O sea que conseguiríamos, en vez de 210.000, recaudar 250.000. Con lo cual, la deuda pública, en vez de ser 216.000 más el aumento de deuda pública de ese año, pues sería solo de 176.120 millones de euros. Totalmente insuficiente. Y así estamos, buito, con unos dirigentes que no saben lo principal que tendrían que saber en uno de los temas importantes como es la economía, y que nos dicen que hay que recortar presupuesto, que el Estado tiene que soltar menos dinero en un momento en que el problema es que nos hemos quedado sin dinero porque llevamos mucho tiempo dependiendo solo de los préstamos de los bancos privados que tenemos que devolver con interés. Unas políticas que van apagando la economía poco a poco, ya de por sí bastante apagada, y que nos van dejando a todos sin dinero. De lo que es trabajo cada vez hay menos, dado que la economía se apaga y se apaga con estas políticas de austeridad austericida. Para acabar, un homenaje a los que sí que lo entienden. Lord Turner, en Inglaterra, es el creador del movimiento Positive Money que está influyendo en los gobiernos y en los bancos centrales para que recuperen su soberanía monetaria. Susana Martí Belmonte ha escrito un libro donde pone Nada está perdido, un sistema monetario y financiero alternativo y sano, donde más o menos también nos lo explica. Bernard Lietaer, Anne Petitfort, que tiene un libro que se llama La producción del dinero, cómo acabar con el poder de los bancos, aunque se limita a recomendar que se regule el interés, con lo cual el problema fundamental me parece que no acaba de resolverse. Pero ha tenido mucha influencia en que se perdone la deuda a algunos países de África y no sé si en algún lugar más. John Kenneth Galbraith es un gran economista de Estados Unidos. Warren Mosler, candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2012. William Black, profesor en la economía en la Universidad de Missouri, Kansas City. Beth Mitchell, profesor de economía en la Universidad de Newcastle, Australia. En Francia, Etienne Chouard, un pensador, yo sé que hace mucho tiempo que está detrás de estos temas. Y, como no, también en Francia, Gérard Fouché, que no es economista, no sé si estudió Derecho, se dedica al teatro y a muchas cosas más, pero ha hecho el mejor libro sobre el tema del dinero. Se llama Los secretos de la moneda, cambiar la moneda para cambiar el mundo.
En français, Le secret de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde. Tiene el mérito de que lo ha hecho antes de que el Banco de Inglaterra nos contase en el 2014 cómo se hace el dinero. Y para los que queráis encontrar libros, artículos, webs, vídeos, etcétera, que expliquen las cosas como son, pues ya os digo que es buscar una aguja en un pajar, pero hemos preparado un compendio de lo que vamos encontrando en la web transformarlamacroeconomía.org. Aquí tenéis un menú a la izquierda donde podéis encontrar bibliografía, vídeos, webs, artículos, etc. Y bueno, en vista de que hay tan pocos libros que lo cuentan, hemos escrito el nuestro, que se llama Poca gente sabe cómo se crea el dinero, y lo podéis encontrar y descargar también en la misma web que os dijimos antes.